Amén. Bendito Padre, te damos las gracias por tu enorme fidelidad, por tu amor, por tu bondad y porque nos das las ganas y el tiempo de poder seguir escudriñando tu palabra. Tu palabra dice de que la idea de escudriñar tu palabra es para que nosotros veamos nuestro reflejo y podamos cambiar. Los estudios de la Biblia, nuestra lectura diaria, es para poder acercarnos más a ti. Ahora entendemos que nada de lo que podamos hacer nos acerca a la salvación o a la santidad, sino solamente Jesucristo. Pero sí, la fe en Jesucristo nos trae estas consecuencias de poder darte un gusto diferente al Evangelio. Te pedimos, Padre, que el día de hoy nos sigas hablando, que abras nuestro entendimiento, que abras, Padre, nuestro corazón, que vacíes un poco la levadura que de repente llevamos en nuestros corazones para poder entender lo que realmente quiere decir el hombre en estos textos. Te pido, Padre, que me calles la boca si realmente de mí sale algo que no es, algo fuera de tu doctrina, Padre, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. No quiero, Padre, que ninguna persona se aparte del Evangelio por cualquier palabra que yo pueda decir. Dame prudencia, Padre, dame sabiduría, dame amor para poder tratar estos temas tan importantes y tan exquisitos que son dentro del Evangelio. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para aliviar un poco la clase pasada, quiero hacer lo mismo. No hacer preguntas, pero sí que me acompañen con los versículos, porque eso ayuda un poquito a aliviar, ¿dónde es el micrófono? La carga. Porque como yo les dije, no sé si se han dado cuenta, yo lo he dicho muchas veces, yo soy tartamudo. No sé si se han dado cuenta, yo soy tartamudo. Entonces, al ser tartamudo, de repente al estar aquí, uno se pone más ansioso y habla más rápido de lo normal o se traba más rápido de lo normal. Y aparte, como yo por esencia soy nervioso, estar ya el predicar, el coordinar, el cantar, siempre me tiene todo gritón, ansioso, así como ¡ah! Así que cuando ustedes leen el versículo, ayudan a este hombre a que respire y tome un poquito de agua. ¿Amén? Está buscando el micrófono y no lo encuentro. Me lo robaron. ¿Está por ahí atrás para eso, no? ¿No está por ahí atrás el micrófono? Bueno, no importa. No, el micrófono inalámbrico. No, si no es este. ¿O sí? Oh, sí, es este. Casi. Amén. Vamos a ir en orden, ¿ok? Del hermano Manuel y vamos a dar la vuelta. Ustedes llegan y pasan el micrófono. ¿Por qué? Como estamos grabando, tiene que escucharse lo que ustedes van a leer. Amén. Porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que si ve los videos. Hay hermana, la última vez se acercó una hermana y me dijo, ay, viste ya todos los videos, que bueno, que ya estoy al tanto de las clases. Y eso uno se alegra porque uno lo hace para eso también, para que las personas se edifiquen. Y también uno mismo, porque también uno mismo lo escucha y dice, ay, ¿qué tontera dice aquí? Amén, hermano. El 12. Solamente el 12. Okay. Adán y Cristo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Como dijimos en el principio, a este punto, Pablo ya nos lleva diciendo lo que es el pecado. Obviamente, él ya condenó prácticamente a toda la creación, dando a entender de que todos somos pecadores, ¿cierto? No hay nadie justo, no hay nadie que haga lo bueno, dice Romanos 3, porque somos todos pecadores. ¿Por qué? Porque ya nosotros al pecar una vez, ya somos condenados a muerte, provocando de que nosotros si tuvimos 5 o 6 años y mentimos, ya de inmediato somos condenados a muerte. O sea, y no hay nadie que se escape de eso, ¿cierto? Vimos de que tanto el hombre que conoce a Dios y lo negó es pecador, tan pecador como el que no cree en Dios pero hace cosas buenas, y tan pecador como el que está en la iglesia, como el que se congrega y también hace cosas buenas. Son los tres igual de pecadores en el mismo rango. Ninguno es más pecador que otro. ¿No es cierto? Porque de repente uno como cristiano dice, ah, yo soy fornicador, soy malo, soy impuro, cochino. ¿Cierto? Pero dijimos, ¿cierto? En Romanos 1, que el fornicador es tan pecador como el mentiroso. Es tan pecador como el idólatra. Es tan pecador para Dios como la persona, ¿cierto?, que habla mal del hermano. Todo eso, ¿cierto?, para un Dios tiene un puro castigo, que es la muerte. O sea, de que tú, aunque creas de que tu pecado es más chico, aunque lo hayas cometido, estás muerto para Dios, ¿cierto? Y de que la única forma de acceder a esta gracia es por medio de Jesucristo, con la fe. Y vimos la clase, ¿cierto?, pasada, los beneficios de esta fe,
para esta tierra, diciendo, ¿cierto?, de que es un beneficio para el cristiano tener fe en la tierra, no solamente pensando en la vida venidera, sino que podemos vivir aquí tranquilamente, gozosos, ¿cierto? No como dicen iba a decir nuestro hermano testigo de Jehová, pero nuestro hermano, como dicen los testigos de Jehová, ¿cierto?, que solamente tienen el anhelo por la gente, por el reino aquí en la tierra. Cuando en Romanos 5, cuando partimos, Pablo nos dice que nosotros podemos tener esta coinonía aquí, podemos estar felices aquí, ¿cierto? Pero aún así, entendiendo que somos todos pecadores. Entonces, para entender este versículo, como yo le dije en el principio, Pablo como que lo toca por arriba un poco el concepto de Adán. Porque pareciera como que lo dice, ejemplo, pareciera como que la iglesia de los romanos, o prácticamente la iglesia en general, no conocía el concepto de Adán y el pecado. Porque recordemos que en los romanos había tanto judíos como griegos, como gentiles. Entonces el judío es probable que ya conociera este concepto, porque este concepto viene del antiguo pacto, del pecado de Adán. Pero para nosotros, que somos poco letreados, es nuevo. Entonces por eso debemos profundizar un poco y que se le abra la cabeza para que entiendan el concepto de Adán. Los teólogos llaman a este concepto el concepto de cabeza federal, dando a entender que Adán es la cabeza federal de la humanidad. Esto significa de que Adán es la representación de todos nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la representación de todos nosotros? Porque aparte de Jesús, es el único ser que no nació de mujer. Y es el único ser también que fue puro, que fue justo, y que probó todo lo bueno de Dios. Él fue puro en su carne. Entonces, él, al ser puro en su carne, fue el primer hombre. Entre paréntesis, ahora último, está saliendo una corriente sobre los adánicos que hablan, ¿cierto?, de que Adán era más que un hombre, dando a entender de que la salvación es diferente a como la vemos ahora, porque al ser un hombre, más que un hombre, sino Adán era un pueblo, ¿cierto? Se basan en que prácticamente este pecado de muerte, o este pecado de Adán, o este concepto de cabeza federal no exista. Pero nosotros aquí entendemos de que Pablo, o el libro judío, habla, ¿cierto?, de que Adán es la representación de la humanidad. Entonces, como por ejemplo, para que se entienda el significado de cabeza federal, cuando nosotros somos chilenos, ¿cierto? ¿Quién aquí no es chileno? ¿O todos chilenos? ¿Amén? Amén. Imagínense ustedes que vamos a las Olimpiadas. Una persona de aquí, de Benecer, va a las Olimpiadas. Entonces, una persona de acá a nosotros tiene que representarnos en las Olimpiadas, ¿cierto? Entonces, esa persona, si pierde, quedamos todos los chilenos como malos en ese deporte. Pero si gana, quedamos todos los chilenos bien en ese deporte. En este caso, Adán era esa persona, ese representante para nosotros. Adán representa a la humanidad. O sea, si él hubiera ganado, hubiera hecho un bien para todos los humanos, y si él hubiera perdido, como lo hizo, hubiera hecho un mal para todos los cristianos, para toda la humanidad en general. Entonces, ante este concepto, hay personas que dicen, pero a mí Adán no me representa. ¿Por qué tengo que pagar por el pecado de Adán? ¿Por qué tengo que ¿por qué tengo que pagar por este concepto de humanidad, por lo que hizo Adán, cuando Adán a mí no me representa? Cuando yo siento que lo hubiera hecho mejor. Porque si yo hubiera sido representante de la humanidad, yo estoy seguro que hubiera ganado. Entonces, nace este concepto, esta pelea media apologética entre los cristianos, o entre la comunidad, dando a entender de que no quieren ver a Adán como cabeza federal. Ahora, el tema de esto es que no había mejor representante que Adán. ¿Por qué? Porque Adán, como dijimos, él era puro. Él no tuvo ningún problema ni con su esposa, ni con su papá, ni con su mamá, nunca le hicieron bullying, nunca tuvo depresión, nunca sufrió hambre. Imagínense, si nosotros siendo así carnales, de repente nos pica la pierna y faltamos a un lugar, imagínense lo poco que hubiéramos durado como cabeza federal. Entonces, Adán era la persona perfecta para ¿cómo se llama? Para ser la cabeza o ser la representación de los humanos. Entonces, dice así, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Ay, sí, esto sí que he pegado. Entonces, muchas de estas personas todavía
no les parece el entender o no les queda en la cabeza de que Adán nos represente cuando realmente yo todavía no había existido. Porque si yo no existo, ¿por qué él me va a representar? Entonces, y entendiéndolo aún más, los chilenos afuera, ¿cierto? Somos conocidos muchas veces como lanzas, como ladrones. ¿Por qué? Porque afuera los chilenos salen a robar, salen a delinquir. Entonces, por ejemplo, si van a Noruega, Noruega reconoce al chileno como un ladrón, como un estafador. Aunque no me conozcan a mí, aunque yo sea bueno, si ellos me conocen, me van a ver como un ladrón. Porque el concepto que ellos conocen de chileno es ser un ladrón. Yo puedo decir, es injusto. Sí, quizás lo es, pero desgraciadamente, la persona que me representa en Noruega es un delincuente. Y pasa lo mismo con Adán. Aunque nosotros no hubiéramos conocido a Adán, no fuéramos como Adán, aunque también cierto, hubiéramos nacido siglos antes de Adán, Adán es la persona la que nos representó. Y tenemos que sufrir con eso. Tenemos que pagar con esto. Ahora, esta representación tuvo problemas. Porque esta representación hizo de que Adán, al pecar, provocó que el mundo entrara a pecado. Tenemos que entender que Adán, él vivía en un mundo perfecto. Su ambiente era perfecto. Él era perfecto, como carne, como humano. Entonces, incluso un poco más allá, Adán era bueno. Recordemos que en Génesis, cuando Dios, después que crea el mundo, Él dice, y vio Dios que todo lo que Él creó era bueno. O sea, que era grato. O sea, que para Él era aprobado, un sello. O sea, que Adán para Dios era una persona buena. Y recordemos que un poco más adelante, cuando a Jesucristo le llaman bueno, Él dice, no hay ninguno bueno, solo mi Padre. O sea, Adán tenía la representación de ser bueno. Por el mismo Dios lo reconoce como alguien bueno. O sea, de que Adán era perfecto. Vivía en un mundo perfecto. Pero cuando Adán pecó, provocó que la creación fuera imperfecta. Porque de repente nosotros podemos pensar y decir, ¿cómo la creación va a ser perfecta si tenemos arañas venenosas? Tenemos, tenemos insectos que matan, tenemos plantas que matan. Tenemos, por ejemplo, me acuerdo que una vez yo le contaba a mi papá de una planta que es como, ¿cómo se llama esta que pincha? Como la ortiga. En Haití hay una ortiga que es parecida, ¿cierto? Pero esta ortiga le dicen, tiene otro nombre que se me olvidó, pero esta ortiga provoca que cuando te pica, ¿cierto? Te da un dolor insoportable en la sangre por mucho tiempo. A veces por meses, incluso a veces para toda la vida. Tan así que las personas que cuando le pican esta ortiga se matan. Porque es tan fuerte su dolor que provoca esta ortiga que las personas no sobreviven a ese dolor. Entonces las personas pueden decir, ¿por qué Dios creó esto? Si el mundo es perfecto, ¿por qué Dios creó estas cosas malas? Y fue por Adán. Adán, al pecar, al caer, él condenó el mundo. El 12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea que el pecado no solamente entró en la humanidad, entró en la atmósfera completa. Tan así que pervirtió los animales, pervirtió la flora, pervirtió la fauna, pervirtió el cielo, la tierra, pervirtió el mar. De repente la gente dice, hemos encontrado un pingüino homosexual. Entonces justificamos que la sexualidad es desde el principio, también es del mundo animal. Pero no es porque el pingüino sea homosexual, sino es por el pecado que está en el mundo. El pecado de Adán corrompió la creación completa de Dios. No solamente a nosotros, sino la creación completa. Entonces, seguimos con el versículo. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, le entregó al hombre una condenación, que fue la muerte, dando a entender de que cada ser humano que muere lleva el pecado de Adán. ¿Quién aquí no muere? Que levante la mano que no muere. Todos, el ser humano que nace muriendo, nace para morir. Entonces, Adán condenó a la humanidad con un pecado que se le denomina el pecado natural. Nosotros tenemos dos tipos de pecados, el pecado consciente y el pecado inconsciente. El pecado inconsciente es el que cometimos nosotros mismos con alevosía, ¿cierto? Que conocemos lo que estamos haciendo mal, pero no lo hacemos. Y está también el pecado inconsciente, que es el pecado que nosotros no sabemos que hacemos mal, pero lo hacemos mal igual.
Nosotros vimos en Romanos 2, no sé si recuerdan, de que Dios a las personas que no conocen lo que es lo malo, él igual los juzga. Porque no es el problema de Dios, el problema es la humanidad que cayó esa moral. Entonces, incluso David, lo tenía por aquí porque se me perdió, David, ¿cierto?, hace un salmo, el Salmo 19:12, que dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dando a entender que el hombre comete pecados ocultos, pecados que no conoce, pecados que no entiende. Y nosotros debemos orar tanto por esos pecados como por los pecados que cometemos. Nuestra oración de limpieza debe ser para los pecados conscientes y los pecados inconscientes. Entonces, aparte de todo eso, nosotros tenemos otro pecado, que es el pecado de Adán, que es el pecado por haber nacido. Usted al nacer es pecador por culpa de Adán. Esto genera un pequeño conflicto en la mente de las personas, porque a través de los tiempos se ha intentado imponer de que la gente con inocencia, incluso los animales y los bebés, son santos por inocencia, ¿o no? Pero este deja un concepto mucho más amargo, porque resulta de que un niño al nacer ya es pecador para Dios, solamente por el pecado de Adán. El animal es pecador solamente por el pecado de Adán. La humanidad se condenó solamente por Adán. De repente las personas dicen, es que un niño es inocente, ¿cómo un niño puede pagar? Desgraciadamente el niño paga por culpa de Adán. Porque si un niño nace y tiene la facultad de morir, es pecadora. Porque Dios condenó a la humanidad con la muerte. El sello de nuestro pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo un niño va a morir si no ha pecado? Y es así. El niño cuando nace muere porque peca. Peca con este pecado natural. Esto nos deja un sabor amargo a nosotros porque no solamente somos pecadores por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos. Nosotros, al ser engendrados con la luz dentro del óvulo de la mujer, ya estamos llamados al tiro a condenación, de inmediato. Y suena triste, suena un poco angustiante, porque entonces uno dice, pucha, entonces mis hijos, ¿qué hago con mis hijos? Pues vamos a salir un poquito del tema para que se entienda este concepto. Y resulta que Corintios, Pablo toca lo mismo en Corintios, en 1 Corintios 7, del 12 al 14. No sé si lo van a poner ahí, pero Pablo da referencia al matrimonio, de cómo se purifican los niños a través del matrimonio. Dice que el hombre y la mujer, cuando se mantienen en el matrimonio, santifican a sus hijos. Y no dicen que los apartan, dicen que los santifican. El matrimonio santifica a los niños. Por eso es tan importante 1 Corintios 7, del 12 al 14. Por eso es tan importante, ¿cierto? De repente la gente ve el tema del matrimonio como algo pasajero. No, si yo me casé de forma sexual, así que no me sirve, ya, eso, con eso basta, con eso ya sumo uno. No, porque aquí Pablo está hablando del casamiento legal, no del casamiento sexual. Entonces, al hablar del casamiento legal, cuando un hombre y una mujer se juntan y entre los dos se quieren mantener juntos, ¿cierto? La Biblia, Pablo dice que lo hagan por el bien de los niños. Porque si uno de los dos se aparta, dice aquí, de inmediato hace que su hijo sea impuro. Dando a entender de que mientras los dos se mantengan juntos, provocan que sus hijos sean impuros. Aquí hablamos, ¿cierto?, de los hijos de los niños inconscientes, no del niño adulto. Porque recordemos que Noé, cuando pasa el diluvio, el hombre dice, Dios dice que el hombre es malo desde su juventud. El hombre conoce el pecado desde su juventud, porque de ahí toma la conciencia. Pero antes de eso el hombre no tiene conciencia. Entonces el niño, el hombre pequeño, o la niña pequeña, o el bebé, es santificado por los padres cristianos. Antes de eso, desgraciadamente, aunque duela, el niño que muere se va al infierno. Es triste porque es complicado decirlo y conocerlo, pero esto es por el pecado de Adán. Adán pecó, Adán cayó y nos condenó a todos por igual. Todo aquel que nace es pecador. Todo aquel que nace y tiene la facultad de morir es pecadora. La muerte es un sello del pecado. El hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir. Y como Adán fue condenado por Dios, por esta desobediencia, Dios condenó a la humanidad completa. Por eso yo le decía un poquito de que ahora parecieran un poquito más de palos con la clase pasada. En la clase pasada fue puro amor, pero ahora llegamos a entender de que el hombre
sigue siendo igual de condenado que antes, incluso peor. Porque ya no solamente Dios nos condena por nuestros pecados pasados y futuros, sino nos condena solamente por nacer, por la representación de nuestra cabeza federal, que fue Adán. Mi hermano Juan, si lee el 13 y el 14. Amén. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Estos versículos del 13 a 14 llegan a ser a veces un poco confusos. Por eso lo toma dentro de este concepto, porque nosotros hasta este punto debemos entender lo que es la ley, ¿cierto? Justo dijimos que la ley era netamente la ley de Moisés, que hablaba de los 10 mandamientos, no hablando, ¿cierto?, de los otros, de las otras, ¿cierto?, ramas que le pone dentro de Levíticos al pueblo de Israel, sino hablando netamente de la ley mesiánica, que se le llama, que es la ley de Moisés. Estos 10 mandamientos, cuando uno los quebranta, es pecado, ¿cierto? Entonces, el problema de esto es que muchas personas, hasta el día de hoy un poquito, intentan darle poca valía a la ley. ¿Por qué? Porque dan a entender de que la ley nos vino a condenar, cuando no es así. La ley vino a reflejarte tu pecado. Si tú quieres estar bien con Dios, si tú tienes dudas en lo que pecas, revisa los 10 mandamientos. Si fallas en eso, es porque estás pecando. Y si quieres llegar aún más a fondo, anda a Mateo y revisa lo que le dice Dios a Jesucristo a los fariseos. Todo lo que hagas en contra de tu prójimo es malo. Es algo recíproco. Tú no puedes amar a Dios si no amas al prójimo. Si tú no amas a un prójimo, estás pecando inmediatamente. O sea, estás siendo condenado. Entonces, la ley, ¿cierto?, vino para reflejar tu pecado. Eso lo tenemos claro. Y es importante que nos quede aquí en la cabeza. Porque ya después de esto no vamos a seguir hablando más de la ley. La ley, ¿cierto?, existió no para hacerte tropezar, sino para darte a entender por qué estás tropezando. Que es diferente. Porque la ley no es para darte una zancadilla. La ley es para decirte por qué te caíste. Entonces, esto provoca que la ley no sea impura, sino sea santa. Porque la ley es santa. Entonces, dentro de los cristianos, cuando hablamos de esto de el pecado en el mundo, es muy parecido. Porque el hombre cristiano todavía cree, ¿cierto?, de que nosotros, estando en la gracia, ya no seguimos esta ley, dando que esta ley está absuelta. Una vez yo me encontré con un testigo de Jehová en la calle, me pararon de seco en la calle, yo no hablo mucho con ellos por lo mismo. Entonces me dijeron, ¿tú sabías que la ley mesiánica ya no tiene existencia? Yo me quedé plasmado y le dije, es imposible. ¿Usted ha leído Romanos 3? La Biblia en Romanos 3 dice que la ley se cumple a través de Jesucristo. Y en Romanos 5 sigue diciendo lo mismo, que la ley sigue estando en la cumbre. No ha desaparecido. Y el cristiano de ahora piensa lo mismo. Como estamos en la gracia, como estamos en un mundo de gracia, tenemos algunas libertades, podemos pecar, porque estamos en la gracia. Después nos arrepentimos total, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que nosotros, al estar en Cristo, ahora sí podemos cumplir la ley. Es como cuando tú vas corriendo y te caes, ¡pah! Te caes, ¿cierto? Y no puedes levantarte, porque ves la miedo, ya, no puedes levantarte. Entonces llega alguien, te levanta y dice, ya, sigue corriendo. Y ahí tú llegas y te impulsas para seguir corriendo. Eso es lo que hace la ley. La ley, ¿cierto?, no te da tropiezo, sino te ayuda a seguir adelante para que tú entiendas lo que a Dios le molesta. Entonces, en este versículo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, de que antes que existiera la ley, todavía había pecado. El pecado siempre estuvo desde el principio. La gente cree todavía que como la ley, ¿cierto?, manifiesta el pecado, después de Moisés fue recién la consecuencia del pecado. Ahí como que existió el pecado, porque la ley te la reflejó. Pero no fue así. Pablo nos dice que, aquí mismo, que antes de la ley, antes de Moisés, ya había pecado en el mundo. El único problema de esto era que Dios no te juzgaba por ese pecado, porque no había algo escrito. Es como, por ejemplo,
cuando tú vas en la carretera, los que manejan, imagínense ustedes en la carretera, ¿cierto? O van por esta vía, o una carretera nueva, y no hay señalética. No dice, ¿cierto? No sé, es 100 por hora, 200 por hora. Uno como humano, como manejador profesional, uno acelera. ¡No! Acelera. Sin importar que no haya ley. Aunque uno sea imprudente, acelera igual. ¿Por qué acelera? Porque no hay nada que te diga que puede decir a menos velocidad. Entonces uno se toma la confianza y la atribución de seguir haciéndolo. Y con la ley pasaba lo mismo. Como no había un alto, las personas se sentían con la capacidad de pecar. Incluso, cuando nosotros vemos en Génesis el principio del pecado, cuando habla con Caín y Abel, ¿cierto? Dios le dice a Caín, cuando entrega la ofrenda, le dicen, hey, ten cuidado, mira que el pecado se enseñorea de los corazones. No vaya a ser que él te domine y todas las cosas malas. Dándole a entender de que el pecado ya estaba antes de la ley. Entonces, ¿qué hizo Caín? ¿Cierto? Le valió lo que dijo Dios y hizo lo que él quiso. Mató a su hermano. Estuvo malo matar a su hermano, obviamente, pero dentro de su concepto, dentro de esa época, ¿cierto? No había ley, entonces no podían ser juzgados con base a la ley. Entonces, llega Pablo aquí y dice, pero donde no hay ley, no se culpa del pecado. No obstante. Esta palabra, no obstante, significa a pesar de lo dicho. O sea, estas personas no tenían ley, no eran juzgadas por la ley, pero no obstante a eso, ¿cierto? Que significa a pesar de esto, de igual manera eran juzgados. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, Dios juzgó de Adán hasta Moisés a la humanidad por el pecado de Adán. Pecado que sigue vigente. Esto da a entender, ¿cierto?, que el hombre, ¿cierto?, sin haber ley, igual es pecador. Porque sin haber ley, ¿cierto?, de repente uno dice, bueno, somos pecadores solamente por la ley, no solamente por la ley, también somos pecadores por Adán. Porque ellos fueron juzgados de ahí para atrás. Y muchas personas se agarran de este texto diciendo de que solamente el pecado de Adán cumplió el efecto de Adán hasta Moisés, cuando no fue así. Ya que por eso ahora vamos a hacer esta revelación entre Adán y Jesucristo. Porque el pecado de Adán todavía reina en estos tiempos. Todavía sigue vigente. ¿Por qué? ¿Por qué sigue vigente? Porque mueres. Si tú no murieras, no estaría el pecado de Adán. Como mueres, todavía está. Entonces, me faltó agüita. ¿No puede entrar agüita? Se me subo la boca. Amén. Entonces, mire, la versión NTV dice, reinó la muerte desde desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice la versión NTV, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Explicando lo mismo. Todo ser que muere es pecador. Sea infante, sea anciano, es pecador. Solamente por este pecado natural de transgresión de humanidad. Y Pablo te lo muestra con este ejemplo. El ejemplo de Moisés hasta Adán. Esas personas, ¿cierto?, no fueron juzgadas por la ley, por sus acciones, pero sí fueron juzgadas solamente por nacer. Y solamente por nacer, ¿cierto?, fueron todos condenados. Amén. Hermana, del 15. El 15 solamente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. La palabra don, ustedes saben que proviene del griego charisma, que significa dádiva, ¿cierto? Pero esta palabra don no es don de don espiritual, da referencia a una dádiva refiriendo a la liberación. No refiriendo, ¿cierto?, a lo que Dios da a través del Espíritu, o sea, sí, a lo que da Dios a través del Espíritu, pero no, ¿cierto?, al don del Espíritu, que es un carisma de fruto. Habla de un don, ¿cierto?, con referencia a la libertad, diciendo, pero la libertad que nos dio Jesucristo no es como la transgresión, es diferente. Ahora, Pablo, de aquí en adelante, comienza a hacer una balanza entre lo que nos trajo Adán y lo que nos trajo Jesucristo. Nosotros
En el versículo 1, perdón, en el versículo 12, ahora nosotros entendimos lo que es la cabeza federal, ¿cierto? De que Adán, ¿cierto?, es la representación de la humanidad completa. Entonces, entendiendo esto y aceptándolo, comprendiendo a rasgos lo que significa esto, podemos seguir con los versículos. Por eso, hasta este punto, ¿alguien tiene una pregunta sobre lo que significa la representación de Adán como cabeza federal? ¿Por qué lo pregunto? Porque si no se entiende ahora, ¿cierto? Si no se acepta, como dijimos, es necesario ser aceptado como descendiente de Adán, porque si no lo somos, ¿cierto? Estamos prácticamente también negando la representación de Jesucristo. Nosotros como humanidad somos condenados por Adán y somos condenados también por lo que él representa a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que entender, primeramente, de que nosotros somos todos pecadores desde que nacemos. Y no por acciones, sino solamente por transgresión, por desobediencia. Ni siquiera de nosotros, sino por alguien que nos representó en el principio. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a lo mismo. Imagínense ustedes siguen en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Y ustedes no quieren aceptar esta representación de Adán. Entonces, ya, ustedes, ¿cierto? Como no quieren aceptarla, ya no quieren ser más chilenos. Entonces se cambian su nacionalidad. El problema de esto, es que cuando ustedes ya están cambiados de nacionalidad, viene un mejor jugador y gana la copa. Entonces tú no puedes decir, ahora yo quiero ser chileno. No, pues tú sacaste de tu parte, ¿cierto? Lo que tú sacaste la representación original. Entonces ya ahora tú no puedes jactarte del que venció. Porque tú, ¿cierto? Ya te sacaste tu nacionalidad espiritual. Pasa lo mismo con Adán. Si ustedes no se sienten representados por Adán, ¿cierto? No pueden después tomarse de esta victoria. Aunque no es algo de elección tampoco, ustedes no pueden elegir ser de una parte para otra, pero de repente la mente justificativa o dice, no, ¿por qué yo voy a ser así como condenado por otra persona si yo no hice nada? Entonces, Pablo aquí quiere que ustedes lo entiendan. Si usted fue representado por Adán, cosa que lo fue, pero quiero que lo entienda aquí cabalmente, ¿cierto? Si fue justificado por Adán, ¿cierto? Ahora viene su justificación ahora espiritual. Entonces usted no puede salirse de este lado. Usted sí o sí tiene que aceptar que su cabeza federal fue Adán. Tiene que aceptar de que la gente que no está en Cristo, todo aquel que muere es pecadora. Sin importar quién, todo aquel que tiene que nace muriendo. Una vez un hombre dijo esto, dijo, ¿cómo ustedes se dan cuenta que alguien no es pecado por Adán? Es fácil, es que una pistola y matarlo. Si muere, es pecador. Si no muere, no es pecadora. Obviamente no hagan ese experimento, pero es lo que el hombre dijo. Yo lo hice, ya. O sea que todo ser muere. Incluso nosotros vemos más adelante que Jesucristo no murió. Porque en él no estaba el pecado de Adán. Era tan perfecto como Adán. Él no muere. Incluso él regresa en carne. No en espíritu, como eso lo vamos a ver más adelante en Corintios, lo que significa el regreso de Jesucristo, porque él no murió. Porque de repente llegan las personas y dicen, pero Jesucristo murió, también era pecador. Él no murió. Él fue crucificado, terminó su último aliento y después revive. Él no muere, él revive. Entonces, en Jesucristo es diferente. Pero en nosotros, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes ha resucitado alguna vez, no lo creo. Pero mientras no resuciten, ¿cierto? Son pecadoras o pecadores. Somos todos pecadores. Entonces, Pablo aquí, en el versículo, dice, no como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, uno murieron los muchos en abundancia, mucho más para los muchos la gracia. Mucho, dije mucho. Y el don de Dios para con la gracia de un hombre. Entonces, si nosotros, imagínense esto, por eso hacemos la balanza. Si nosotros, ¿cierto?, fuimos condenados por Adán, imagínense cuánto más seremos beneficiados con Jesucristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque Jesucristo no solamente vino por el pecado de Adán, vino también por tu pecado común. O sea que su gracia es aún más. Y es lo que intenta aquí decir Pablo. Vamos a poner en la balanza. Si Adán te condenó, y chuta que la embarró, porque la embarró, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede decir, pucha, pero es que yo nunca he pecado. Imagínese, si usted nunca haya pecado en su vida, igual Dios lo juzga solamente por nacer. Usted puede decir, pucha, yo me enmeré desde chico, que no hacen ninguna cuestión, y ahora me dicen que por culpa de otro pajarón, igual tengo que pagar.
Bueno, si ustedes, ¿cierto? Imagínense, si Adán, embarrándola, condenó a toda la humanidad, que es lo que dice Pablo, Jesucristo hizo esto, pero por dos. Porque Él no solamente salvó del pecado de Adán, sino que también vino a salvar a la gente del pecado natural, del pecado consciente y el pecado inconsciente. Amén. Mi hermano, con el 16. 16 y 17. Dice, ya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. En el versículo anterior vimos que la dádiva de Dios, que este don precioso que nos dio Jesucristo, que la salvación, es mucho más grande que el pecado de Adán. Y aquí entra un poquito el consuelo. De repente las personas, no sé si de repente en las clases hemos visto de que está mal decir que somos más santos de lo que somos, porque la santidad es un estado, no es algo en el que uno pueda tener escalas, al igual que la salvación. Uno en la salvación tampoco puede tener escalas, uno solamente es salvo y listo. Y esto cierto lo hablamos para que la gente no se crea más de lo que es, porque si usted es salvo, y yo también, somos iguales. Yo no soy más salvo que tú porque estoy aquí, o porque hago más cosas o más obras, sino que somos iguales. Los pastores son tan salvos como los no pastores. Los apóstoles, lo que creen los apóstoles, que vamos a ver más adelante, son tan santos, en realidad no son tan santos, son tan salvos como los... Al igual siento que las personas que predican, las que coordinan, incluso hasta las que no se congregan, aunque suene feo, aunque digan, no, pero congregarse no salva, y tampoco da santidad. Aunque los que no se congregan son tan salvos como tú no puedes condenar a nadie. Porque tú por nacer ya eres condenado, así que no puedes condenar a nadie. No puedes juzgar a nadie. Con el juicio, siento que aquí hablamos la última vez del término crino, que es juicio condenatorio. Tú no puedes justificar a nadie, no puedes condenar a nadie. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Pero lo mismo pasa también con la condenación. Tú no puedes ser más condenado de lo que eres. Pero aquí, en este tema, Pablo dice esto, que sí, tú puedes ser más condenado de lo que eres. Porque tú prácticamente eres condenado por dos. Te condenó Adán y te condenaste tú mismo. O sea que tú ni siquiera eres condenado, eres terrible condenado. Y suena un poco agobiante porque, por ejemplo, dice, si no puedo con la condenación normal, ¿cómo voy a poder con la doble condenación? Entonces, es lo que intenta aquí decir Pablo en este versículo. Imagínense, usted, grábenselo en la mente, usted cierto ya tiene doble condenación. Entonces tiene que entender que tiene menos jactancia de lo que cree que tenía. Si usted hace cosas en el Evangelio, tiene que pensar de que Dios lo condenó dos veces, que Dios lo salvó dos veces. Lo salvó por su inmadurez y lo salvó también por nacer. Entonces, no está mal dicha en la palabra condenación por dos, porque en este caso sí se puede tomar en cuenta como si. Tú puedes estar más condenado de lo que estás. Es como un ejemplo, cuando uno dice, tú eres tonto, pero no puedes ser más tonto de lo tonto que eres. Obviamente no, el que es tonto, pero en este caso no. En este caso, si tú eres maldito, si tú eres maldecido del pecado, ¿cierto? Eres doblemente maldito. Por eso dice que Jesucristo, que su sacrificio fue mucho más grande que la condenación de Adán. Porque Adán te condenó una vez, pero Jesucristo te salva dos veces. Te salva por la muerte de Adán y por ti mismo. Incluso algunos teólogos dan referencia de por qué Jesucristo muere y resucita. Porque vivir una vida perfecta es para cubrir tu pecado consciente. Pero resucitar es para cubrir tu pecado de Adán, el pecado natural. Si Jesucristo no resucita, tú sigues con el pecado de Adán. Si Jesucristo no hubiera sido santo, tú no hubieras podido haber alcanzado la perfección. Entonces, todo tiene simbología. Jesucristo no resucitó porque sí, para mostrarse, no, yo no resucité porque soy bacán. No lo hizo por eso. Lo hizo porque te da doble salvación. Su vida en pureza te salva y su resurrección te salva. Entonces, por eso le hace estas dos cosas. Porque Jesucristo, Él vino para eso, para salvarte de esta doble condenación que te dio nuestro amigo Adán. Amén. El versículo 17 dice así, pues
Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y de la justificación. En este concepto se lee ¿por qué? Porque resulta de que aquí Pablo dice una cosa que el Calvino se agarra mucho. Dice de que así como Adán te salvó, también Jesucristo. O sea, de que no importa lo que tú hagas, los dos te salvan. Entonces, da lo mismo. O sea, que tú hagas lo que hagáis, con Jesucristo, Él te salvó. Pero aquí Pablo dice esto. Dice de que las únicas personas que son salvadas doblemente por su dádiva, esa la dice aquí, el 17. Dice, pues, los que reciben la abundancia de Jesucristo. La única forma de ser salvados es recibiendo la abundancia de Jesucristo. No solamente estando en gracia, porque la gracia no salva. La gracia te ayuda a salvarte, pero no te salva. Dios nos dio la gracia por medio de Jesucristo, ¿cierto? Para cumplir esta condenación de Adán, pero la única forma de acceder a esto es tú queriendo recibirla. Lo dice el 17. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La única forma de ser salvo, nosotros nos vimos también en las clases pasadas, que el judío juraba que la salvación era por descendencia. Así como de repente uno cree que como yo me congrego, mis hijos también, y como mis hijos se congregan conmigo, son salvos. Y cuando no es así, para ellos ser salvos, tienen que recibir la abundancia. Y es lo que le dice Pablo a los romanos. Ustedes que si quieren ser salvos, tienen que recibir la abundancia. Y esto es netamente personal. Distinto es con la gente inconsciente, como lo dijimos en 1 Corintios. ¿Cierto? Eso los santifica el matrimonio, los santifica, porque como ellos son puros, santifican a su humanidad, santifican a su familia. Pero cuando el hombre toma conciencia, ya es diferente. Él tiene que recibir la abundancia para aceptar de forma personal, ¿cierto?, la transgresión de Adán y la transgresión humana. ¿Amén? Vamos del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. El versículo 18 está ligado netamente al 17. ¿Por qué? Aquí Pablo da una referencia, cierto, que también es buena entenderla. Dice, 2 veces todos los hombres. Dice, cierto, la transgresión vino para todos los hombres y la salvación vino para todos los hombres. Entonces, la doctrina que se enseña es que así como la transgresión vino para todos los hombres, ¿cierto? Uno, al estar en Jesucristo, todos los hombres son salvos. Y es lo que cree el católico. El católico cree que toda la humanidad es salva. Incluso ellos hablan, ¿cierto?, de la oración al muerto, de la oración, ¿cierto?, que uno solamente orando por el otro es salvo, el otro es santo. Entonces se agarran estos versículos por lo mismo, pensando de que, como que dice todos los hombres, pero eso tiene una explicación. Primero, la primera parte de todos los hombres, dice como la transgresión vino, dice como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí habla del pecado de Adán. El pecado de Adán vino a todos los hombres. Vino a la condenación, a la humanidad completa. Eso es cierto, lo estábamos viendo, de que la humanidad completa vino a esta condenación. Y después dice, y por uno vino la justicia a todos los hombres. Todos los hombres está ligado al 17. Que son todos los hombres que reciben este sacrificio. No es todos los hombres a un mundo completo y todos los hombres, ¿cierto?, a gente en específico, sino de que Adán condenó a todo el mundo y Jesucristo salvó a quien quiere ser salvado. ¿Se entiende? Porque es importante eso que se entienda, ¿cierto? De que Él lo dice de esa forma. Jesucristo vino para salvar a los que quieren recibir la salvación. O sea, vino para todo el mundo, ¿cierto? No hizo elección de personas, pero vino para todo el mundo, pero vino, ¿cierto?, para la gente que le quiere recibir, que le quiere aceptar, que quiere caminar en esta gracia. Amén. Entonces, la segunda parte de esos dos hombres alude a aquellos que se representan por medio de Jesucristo. El versículo 19 da por término este tema de la
de la desobediencia de Adán. Porque de aquí en adelante no se toca nunca más. Por eso es importante que entendamos la relación de Adán con la relación con Jesucristo. Y aquí vamos a ver un poco también el tema de la balanza, ¿cierto? Y la balanza de Adán y la balanza de Jesucristo. Ahora, nosotros entendemos que tenemos un pecado natural, ¿cierto? Entendemos, ¿cierto?, que estamos condenados solo por nacer. Que es triste, es difícil aceptarlo, pero por nacer, solamente por culpa de nuestro papá, no, solamente por nacer, ya Dios nos condena. ¿Por qué? Por Adán. Adán, como representación de la humanidad, vino a condenarnos por su desobediencia. Y no fue Eva, fue Adán, porque Eva fue engañada. Adán lo hizo con su qué, que es diferente. Por ejemplo, Eva fue engañada por la serpiente. Adán pudo haberse justificado y haber dicho, no, sabéis que yo no voy a comer, pero él sabía lo que hizo Eva y comió igual, porque él quiso ser desobediente. Unos teólogos románticos dicen que Adán prefirió estar con Eva para siempre, que prefirió a Eva que a Dios. Son mundanos que dicen tonteras, pero es el pensamiento de que pareciera que fue así. Pareciera que realmente Adán prefirió la carne, prefirió su humanidad, prefirió ser despojado por una mujer a seguir con Dios. Por eso es diferente la representación de Adán con Eva. Algunos dicen que no, es que Adán fue el primero, Adán es el hombre. No fue solamente por eso. Fue porque Adán desobedeció con alevosía. Eva fue engañada y es distinto. Entonces, nuestro representante natural, al ser engañado, nos condenó a hombres y a mujeres. Y no solamente a hombres y a mujeres, sino al mundo completo. A la naturaleza, al sol, a las estrellas, al espacio. Todo lo condenó. Todo lo arruinó. Lo arruinó todo. Entonces, entendiendo esto, ¿cierto? Ahora venimos, ¿cierto?, a esta comparación entre Jesús y Adán. Dice, Adán trajo desobediencia. O sea, que al traer desobediencia a la humanidad, nosotros cuando nacemos, Dios nos ve de inmediato con desobediencia. Al nacer nosotros, usted puede decir, pero es que un niño, ahora que empiezan los niños, ellos no son desobedientes. Pero es que por culpa de Adán, cuando un niño nace, él lo ve desobediente de inmediato, porque Adán lo condenó. Pero dice, pero Jesucristo vino a traer obediencia, porque Él vivió en obediencia. Él, al morir por nosotros, obviamente, Él nos entregó la capacidad de nosotros poder ser obedientes. Entonces, ahí partimos con esta balanza. Adán nos hizo desobedientes, pero Jesús nos dio la obediencia, nos da la capacidad de ser obedientes. Y recordemos que la obediencia, a diferencia de la desobediencia, ¿cierto? Uno nace con la obediencia, con la desobediencia, pero la obediencia es algo que tú tienes que trabajar, que poner de tu parte. Por ejemplo, tú tienes que entender que tú naciste desobediente, nunca vas a querer ser obediente. Lo que significa de que tú, para ser obediente, tienes que esforzarte. Porque por tu naturaleza, tú vas a ser siempre desobediente. Entonces, tenemos que entender lo mismo de lo que dijimos en 17. Uno cuando habla de recibir a Jesucristo, ¿cierto? Uno al recibir a Jesucristo tiene que esforzarse para ser obediente. ¿Por qué? Porque por naturaleza eres desobediente. El 2021, y terminamos con este. ¿A quién le toca el 2021? A mí. ¿También? Amén. Amén. Ahora, ¿quién lee? De nuevo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La versión NBB dice así: la ley de Dios fue entregada para toda la gente, para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Explicando lo mismo, la ley nunca vino a hacerte tropiezo. La ley de Dios nunca vino a perjudicarte. Que si ustedes más adelante conocen a alguien que dice, no, yo estoy por la gracia nomás, yo no cumplo la ley. No. La ley sigue vigente. La ley todavía está. La ley no es mala. La ley vino a mostrarte tu consecuencia, que es diferente. Y es lo que la gente hasta el día de hoy cree. Porque hasta en estos tiempos hay un
un estilo musical, un estilo eclesiástico que son los worship. No sé si los conoces. La gente worship viven del amor. Amor, el amor acá. Estamos en la gracia. Vivimos en la gracia. Somos gracia. Caigo pero estoy en gracia. Amén, sí, tiene una parte correcta, pero te estás olvidando de la ley. La ley todavía está vigente. La gracia está para cumplir la ley. No puedes dejar la ley de lado. Si Dios te dio la gracia, es para que cumpliese la ley. No es para que la ley quedara abolida. Porque la ley, ¿qué hace? Como dijimos anteriormente, viene a reflejarte lo que estás haciendo mal. Eso hace la ley. Ahora, hay una palabra aquí que dice abundar. He escuchado muchas personas cuando hablan de este versículo que dicen, bueno, entonces el pecado no fue tan malo porque abundó. Porque si no fuera por la abundancia de pecado, no tendríamos gracia. Porque la gente, nuestro mal lenguaje, tiende a creer de que la palabra abundancia tiene que estar netamente ligada a prosperidad. Y no es así. ¿Por qué? Porque la palabra abundancia solo significa cantidad. No tiene nada que ver con el Evangelio, nada que ver que Dios te bendiga en abundancia, nada que ver con eso. Pero como a muchas personas cristianas de estos tiempos les encanta la abundancia, les encanta ver las predicaciones de abundancia, tienden a pensar de que abundancia es algo bueno. Cuando abundancia es una palabra neutra, que solamente quiere decir cantidad. Esto quiere decir que, ¿cierto? Quiere decir que la cantidad del pecado aumentó. Y como la cantidad del pecado aumentó, también aumentó la cantidad de gracia. No porque el pecado sea bueno, sino porque tuvo que ser así. Porque es la única forma que podemos ser salvos. Una vez yo estaba hablando con un amigo sobre el tema de las obras y dijo, hubiera sido más fácil, dijo, ser salvos por obra. Porque eso hubiera sido más fácil, porque así yo voy a la iglesia, no soy salvo, hago esto, soy salvo. Yo le dije, aunque no lo creáis, si fuera por obras, estaréis súper condenado, al tiro. Primero por Adán, uno. Y segundo, porque las obras, ¿cierto? Mientras haya jactancia, no sirve de nada. Y el hombre siempre tiene jactancia. Revise nomás los Facebook de repente. Hermano, tú no te congregaste, yo vine ayer. Jactancia. ¿Qué te importa si el no vino o no vino? ¿Por qué? Pues cuando lo saludaste, hermano, viniste ayer, yo soy flojo, yo sí vine al culto. Yo soy culto, vengo los domingos, los martes, los jueves, mírame a mí, soy más cristiano. No, eso es jactancia. Entonces, esto pasa en el cristiano. ¿Por qué pasa eso? Porque eso suma obras. Entonces, el cristiano nunca va a poder ser salvo por obras. Porque las obras son jactables. Entonces, hablamos de lo mismo. Entonces, la gracia tuvo que ser en abundancia porque las obras buenas que estábamos cometiendo eran malas por el pecado. Y como dijimos recién, ¿cierto? Tuvo que ser una doble salvación, ¿cierto? Es lógico que la gracia es mucho más que el pecado. Porque somos doblemente salvados. Es diferente ser salvado y salvado. Si fuera salvado y salvado, seríamos abundancia de abundancia. Pero como somos salvados, ¿cierto? Por la condenación, somos, ¿cierto? Sobreabundancia. Es más cantidad. Alcanza mucho más para nosotros. Incluso, que ustedes cuando leen en Lucas, cuando habla, ¿cierto? Del don del pan y los peces, cuando habla de la abundancia, refiere a lo mismo. El pan simbolizaba el cuerpo de Jesucristo. El pan alcanzó para todos los que estaban ahí en Macedonia. Como alcanzó para todos, ¿cierto? Da el simbolismo de que Jesucristo alcanza para todos. El pecado lo mismo, pero ¿cierto? Era por doble, por eso eran panes y peces, dando referencia de lo mismo, de que su abundancia no solamente llenó su hambre de pan, sino también su hambre de pez. Cuando nosotros entremos al libro sinóptico, vamos a ver que todo lo que pasó con Jesucristo, todo tiene su significado. Nada de lo que se escribió fue porque sí, incluso hasta su genealogía tiene palabra, tiene enseñanza, tiene corrección. Porque todo lo que sale ahí es perfecto, lo vamos a ver en Corintios sobre la veracidad de la Biblia. Pero, volviendo a este tema, ¿cierto? Se me fue la onda. Ya, se me fue la onda de nuevo. Hablamos de la abundancia. Entonces, Pablo pone nuevamente esta balanza entre Dios y Jesucristo, entre Adán y Jesucristo. Y dice, mire, Adán nos vino a transgredir, ¿cierto? O sea, desde que nacimos nos hizo infractores de la ley. Nosotros nacimos y Dios nos ve al tiro como violadores de la ley. ¡Pum!
Eso es lo que hizo Adán. Adán no solamente nos transgredió, sino que también nos condenó con la muerte. O sea, de que Adán, su pecado, provocó que nosotros muriéramos. Al provocar que nosotros muriéramos, es un sello de pecado. Todo aquel que muere tiene este sello de pecado. O sea, como dijimos nosotros, ¿cierto? Como estábamos viendo, todo aquel que muere es pecador. O sea, Adán nos trajo la infracción de la ley y nos trajo la condenación. Entonces, después Adán vino y su mismo pecado también nos dio desobediencia delante de Dios. O sea, que nosotros solamente al nacer somos desobedientes delante de Dios. Si vemos, así la balanza por la humanidad. Transgresión, desobediencia, pecado, muerte. Así la balanza con la humanidad. Entonces, vino Jesucristo en su muerte y resurrección y nos dio gracia. ¿Qué significa esta gracia? Esta gracia significa de que no importa la veces que transgredamos la ley, ¿cierto? Esta gracia nos ayuda a poder seguir perseverando. O sea que ya el tiro es más de lo que dio. No solamente nos ayudó para la transgresión de Adán, sino también nos ayudó para que si en nuestro camino cristiano seguimos transgrediendo la ley, esta gracia nos ayuda a poder seguir teniendo paz y comunión con Dios. Ya sube la balanza a la mitad, de inmediato, porque ya Él nos condenó, pero este nos salvó y nos salvó de nuevo. Él no solamente nos lava, sino nos lava, nos centrifuga, nos seca, nos lava de nuevo y después nos vuelve a centrifugar y después nos pone jabón Popeye en todas las manchas. Y estamos más limpios todavía. El pecado solamente nos tiró, pero Jesucristo nos lavó 2 veces. Hasta con jabón Popeye, hasta Vanish nos echó, hasta nos echó esta cuestión para ropa, para que huela más rico, hasta nos echó suavizante, nos echó para que planchara mejor, nos echó toda la ropa, para que fuera más limpio. Entonces esto era mundo. Entonces, Jesucristo nos dio gracia y nos dio justicia para con Dios. ¿Qué significa justicia? De que a través de Jesucristo ya no somos más injustos, podemos ser justos otra vez. Nosotros dijimos en Romanos 2 lo que significa la palabra justicia. De que tú para ser justo no tienes que ser imparcial, pero tienes que ser imparcial. Realmente yo hablaba con mi primo una vez y le dije, yo intento ser justo. Yo intento ser muy imparcial con todos, incluso hasta con mis hijos intento ser imparcial. Incluso hasta con mi papá, si tengo que condenarlo, lo condeno. ¿Por qué? Porque tengo que ser imparcial, si tengo que decirle que está mal, así como yo sé que me lo diría a mí, así como yo se lo digo a otra persona, tengo que ser imparcial. Así como a otro le digo hacer las cosas bien, a él también tengo que hacerlo. Porque justicia significa esto, ser imparcial uno con el otro, estar en un equilibrio, eso es justicia. Yo cuando era más chico, sufrí algo muy triste, que es la imparcialidad de las personas. Yo como de repente jugaba solo en la calle, porque mi papá trabajaba obviamente, jugaba solo en la calle, ¿cierto? Estaba jugando en la calle y de repente las mamás de mis vecinas llegaban y le daban solamente chocolate a su hijo y me dejaban al lado. Entonces yo sufría, me daba pena esto, obviamente. Yo después me acostumbraba a eso, entonces de repente incluso, porque en mi casa no era así, mi papá de repente llegaba, compraba Coca-Cola y le daba a todos. Aunque a veces tomaba Coca-Cola, le daba a todos por igual, a todos los vecinos. Pero estas personas hacían lo contrario, porque eran injustas. Y de repente pasa lo mismo en la iglesia. En la iglesia pasa eso, de que uno es injusto con sus hijos y es injusto con los que no son sus hijos. Es justo con su familia e injusto con los que no son su familia. Es como, es fácil condenar a quien no es tu amigo, pero es difícil condenar a quien es tu amigo. Pero las palabras justicia nos lleva a esto. Dios nos dio la capacidad de poder ser justo delante de Dios, nos dio esta intención de poder practicar la justicia. Si usted no la practica, es problema suyo, pues debiera hacerlo, porque Dios te dio, la muerte de Jesucristo te dio la facultad de poder ser justo, o sea, de comenzar a ser imparcial, de comenzar a caminar bien. No hay que llegar de un lado a otro, no, sino a ser imparcial, porque eso se llama ser justo. Lo vimos en la clase pasada, si no se recuerda, vaya a YouTube y revise Romanos 2 del 1 al 12, parece que fue. Porque eso ya es clase pasada. Como dice, pasado, pisado. Amén. Entonces dice, nos dio justicia y también nos dio la capacidad de ser obedientes. Como dijimos, Adán nos condenó para ser desobedientes para siempre. Incluso, si usted ve a un niño, yo tengo mi hija, es chiquitita que está ahí, tiene 8 meses, 10 meses, 11 meses, 10 meses, tiene 10 meses, ¿cierto? Yo a ella no le enseñaba a ser desobediente. Y de repente, yo le paso algo, mira, no. Porque tiene ese gen, esa capacidad, porque es
carne. Porque el pecado de Adán provocó esto en la gente, en que los niños sean desobedientes inconscientemente. Sí, de repente es lo mismo. Yo la llamo y digo, pásame eso, pásame eso, pásame eso, pásame eso. Ella inconscientemente es desobediente, porque está en su naturaleza pecadora. O sea, aunque suene triste, pero está en su naturaleza así, por culpa de esto, nuestro compadre Adán. Pero en Dios, nuestra naturaleza puede ser sacar. Podemos nosotros comenzar a ser obedientes, aunque de forma natural seamos desobedientes, en Dios con Jesucristo podemos serlo. Entonces la gracia se inclina para arriba. Tenemos gracia, tenemos justicia, tenemos vida, tenemos obediencia con Jesucristo. Amén. Ahora, terminando, el versículo, ¿cuál era? El versículo 21 dice algo triste y que se tiene que entender. Dice, para así como el pecado reinó para muerte. El pecado reinó. No dice que el pecado tiene que reinar. El pecado reinó. El dueño de este mundo es el pecado. Entonces, nosotros vivimos en un mundo pecador. Porque el pecado, como dice, desde que cayó Adán, el pecado reinó. De repente la gente dice, no, que el pecado no te reine. El pecado ya reinó aquí en la tierra, ya está aquí, ya tiene su imperio formado durante décadas. Pero Jesucristo, tenemos la facultad de vivir, por eso la Biblia dice esto, dice, no te pides que los saques del mundo, sino que los apartes. Porque el mundo pecador ya está. Estamos viviendo en un mundo pecador, en un mundo corrompido. Y nosotros, cierto, tenemos que apartarnos de este mundo pecador, siempre pecadores, obviamente, pero para santificación. Amén. Entonces, mis hermanos, conclusión rápida. Somos todos unos pecadores. Desde que abrimos los ojos. Es triste muchas veces porque uno tiene familia, tiene amigos, tiene conocidos, de que uno dice, no, pero ¿cómo? Somos todos pecadores desde que nacemos. Desgraciadamente es así, desgraciadamente es así. Y si las personas de repente son pecadoras muchas veces por nuestra culpa, es porque nosotros a veces fuimos permisivos o tuvimos problemas también como papá, como tío, como abuelo. Pasa. Mis hermanos, ustedes ya son todos adultos, así que no les puedo decir que cásense bien. A todos tienen nietos, hijos, a todos. Entonces, pero para mi hijo que está fuera de casa, no. Pero es necesario hacer lo correcto, porque somos todos pecadores. Y de repente con nuestras acciones, no solamente nos condenamos a nosotros mismos, sino condenamos a los que vienen atrás, a nuestros hijos. Por eso hay que hacer las cosas bien, para dejar de ser pecadores. Eres doblemente pecador. Cuando te sientas superior a alguien, cuando mires a alguien por encima de tu hombro, cuando tú estés predicando, o veas incluso al revés, cuando tú veas que alguien predica más que tú, que alguien hace cosas más que tú, no tengas celo ni envidia. No lo juzgues tampoco, porque eres igual de pecador que tú. Si tú quieres hacer lo que él hace, hazlo, pero no lo juzgues. Porque de repente está a la inversa. Juzgamos al que no hace, y el que hace, juzga al que hace. Este es un tema muy importante que vamos a ver en Romanos 13, una vez que estuvimos horas hablando con mi primo, cuando hablamos de que el sabio, ¿cómo era? El sabio menosprecia y el necio juzga. No caigamos en eso. Porque todos somos doblemente pecadores. Todos. Así que si hay jactancia en usted esta tarde, repréndala. Apártela de usted. Porque es tan pecador como yo. Realmente usted puede llegar y decir, oye, pero ya no tiene ni un brillo. La verdad, yo no tengo ni un brillo. Soy molestoso, soy odioso, tengo muchas cosas negativas que intento siempre estar cambiando. Y viceversa. Hay gente, no, es que yo soy tímido, tenéis personalidad, eso, somos igual los dos, soy igual de pecadores los dos. Es que yo tengo esto, no, somos igual de pecadores los dos. Así que, y ahora, la idea de esto es que uno salga adelante, persevere, sea fiel, porque en Jesucristo, ¿cierto? Ya no somos más pecadores. Que tú dices, no, es que soy pecador, en Jesucristo no lo eres. No, pero es que en Jesucristo no lo eres. No, pero es que somos todos pecadores. Sí, pero antes de Jesucristo, y tú estás en Jesucristo, tú no eres pecador. Santiago, Juan, Pedro nos dicen de que así, textual, en el cristiano no puede haber pecado. Pero es que no puede haber pecado en el cristiano. O sea, en el cristiano no puede haber infracción de la ley, no puede. El cristiano no puede no amar,
Porque eso es pecado. En el cristiano eso no puede haber. Si tú lo haces, eres pecador. Y si lo haces, vamos a ver lo que dice después Romanos 6. No ha nacido de nuevo. Porque la única forma de escaparse del reino del pecado, es muriendo. Spoiler, Romanos 6. Vamos a hablar de lo mismo. De la resurrección en Cristo. Cómo tenemos que morir. Amén. Oremos.